Hola, ciudadanos, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo les van? Lleno de optimismo. Bueno, vamos a continuar con el tema de la migración, que lo abandonamos un poco porque yo quería buscar una información y compartirla con ustedes. Recuerden que en los anteriores videos nos hacíamos preguntas de qué va a hacer el presidente electo Kax una vez que el 11 de marzo asuma formalmente la presidencia de Chile. ¿Qué va a hacer con esa herencia que le dejó el gobierno del presidente Boric en materia migratoria? En esa oportunidad decíamos que el presidente Kass elaboró un discurso en un contexto electoral y no había ocurrido el evento importante del 3 de enero en Venezuela, donde el mandatario Maduro fue capturado, ya no está en el poder. La situación cambió en Venezuela, la Venezuela post 3 de enero es otra y se abren oportunidades, escenarios, situaciones impredecibles. No sabemos hacia dónde va Venezuela, pero hay cambios que se están dando, negociaciones, y es imparable la sustitución del régimen venezolano. No sabemos cuándo, pero hay un proceso pues que está tutelado por Estados Unidos que entró en una primera fase que denominaron estabilización. Luego viene recuperación y luego ya hablan de transición. Necesariamente esas tres fases no necesariamente tienen que ir separadas, pues. Algunas pueden avanzar, solaparse, cruzarse. Nos interesa preguntarnos cómo ese nuevo contexto venezolano incide en el discurso y en la concepción sobre la migración que tiene el presidente electo. Él mismo lo ha reconocido, que hay un nuevo contexto en Venezuela y que se abren oportunidades. Y que entre esas oportunidades está en coordinar con países latinoamericanos el proceso de retorno seguro, usando frase textual del presidente Kass, seguro y expedito de los venezolanos a su país. Eso es una buena noticia, que el presidente esté ubicado en un nuevo contexto, de manera que el planteamiento inicial, radical, represivo que anunció durante su campaña electoral, tenga ahora una deriva más racional y de coordinación con los gobiernos latinoamericanos, con el gobierno venezolano, e incluyendo también una negociación con el gobierno norteamericano, de manera de coordinar un retorno de aquellos venezolanos que quieran retornar a Venezuela, sin necesidad de convertirse en perseguidos, ser víctima de una cacería por su condición, en algunos casos, de migrantes irregulares, sino que sea un retorno coordinado y respetuoso. Así pues que no hay ningún apuro, ninguna necesidad de aplicar políticas represivas que violen los derechos humanos, sino que hay que coordinar el retorno para aquellos compatriotas que quieren regresar a Venezuela. Y eso se hace con coordinación, con planificación y tomando en cuenta también la situación que heredó el gobierno de Kass del gobierno anterior. ¿Qué heredó? Heredó 180.000 migrantes en condición irregular que se empadronaron, de los 300.000 que están en situación irregular. De esos 180.000 hay 60.000 niños y hay también 28.000 solicitudes de reunificación familiar pendientes. En septiembre del año pasado habían 42.534 solicitudes de reunificación familiar. La última información que suministró el profesor Luis Taller, actual director del Servicio Nacional de Migraciones, señala que avanzaron en ese proceso de revisión de la solicitud de reunificación, y de 42.000 que estaban pendientes, hoy quedan 28.000 pendientes. Y además habló que ellos reforzaron la capacidad institucional
para atender las solicitudes de visa, que el gobierno de Boric heredó del gobierno de Piñera 600.000 solicitudes de visa que estaban pendientes, que ellos trabajaron y resolvieron el problema de tal manera que disminuyó la cantidad de solicitudes pendientes y lograron pues tener una capacidad de 340.000 visas, respuestas que dieron anualmente, y que tienen una capacidad el Estado chileno de atender mensualmente 30.000 solicitudes de visa. Eso quiere decir, según el director Luis Taller, que la capacidad institucional mejoró y que para eso ellos hicieron una inversión de 1.000 millones de pesos. Eso lo están poniendo en duda algunos diputados y están pidiendo invitar al Congreso Nacional al director Luis Taller para que explique y dé detalle de esas cifras y cómo dejó el Servicio Nacional de Migraciones. En todo caso, bueno, esas son las cifras, parecen ser muy alentadoras, positivas, y lo que hay que preguntarse es qué va a hacer el presidente electo. Vamos a descartar que va a empezar una racia, una cacería inhumana de migrantes, y porque eso sería muy deprimente y no creo que se arriesgue a tener un alto costo político. Pensamos más bien que el escenario tiene que ser coordinado, tutelado, y el presidente electo, el señor José Antonio Kast, tiene una gran oportunidad porque va a viajar próximamente el 7 de marzo a Estados Unidos a un evento con líderes latinoamericanos que se titula algo así como el Escudo de las Américas. Y allí el tema de la migración va a ser tratado. Algunos cercanos colaboradores del señor José Antonio Kast, cercanos y que están en la oficina llamada OPE, la OPE es la oficina del presidente electo, ellos señalan que es de máximo interés discutir sobre la inmigración ilegal y masiva en Chile y que hay que coordinar el regreso de los venezolanos que quieran regresar a su país y que no estén en condición de migración regular, coordinarlo de manera, diríamos, muy expedita, segura. Y entonces la gran oportunidad que tiene el presidente electo es lograr coordinar con Estados Unidos y logra entrevistarse con el presidente Trump o el secretario de Estado Marco Rubio, de tal manera que ellos también contribuyan a coordinar con el gobierno interino de Venezuela, de manera que se reactive las negociaciones y permita un regreso seguro, respetuoso de los compatriotas que no tendrían esperanza de obtener una regularización en Chile. Recordamos que el gobierno anterior, el gobierno que es saliente de Boric, hizo una depuración de esos 180.000 y quedaron 150.000 presuntamente elegibles. Pero ese intento de regularización fue fallido, quedó allí. Entonces primero se descarta que el gobierno saliente no va a hacer nada con respecto a esos casos. Y se descarta también que el presidente electo Kast no va tampoco a regularizar a los 150.000 que están pendientes. Pero sí tiene que atender urgentemente los casos de reunificación familiar y tratar pues de revisar esos casos, a ver cuáles de esos ciudadanos que hicieron su solicitud, que están dentro de esa lista de 150.000, clasifican y que se le pueda dar su visa temporal. Aunque muchos de ellos, aún recibiendo la visa temporal, posiblemente regresen a Venezuela. Pero lo que se trata es que se pueda coordinar con los gobiernos latinoamericanos, con el gobierno de Estados Unidos, un regreso seguro, expedito, respetuoso, y además que los migrantes venezolanos que van a regresar a su país, si tienen recursos en la AFP, les sea entregado su dinero, porque ese es un dinero de los migrantes y tiene el gobierno entrante que hacer el esfuerzo de entregarle sus recursos. Y el Congreso Nacional, si es posible, deliberar y discutir un mecanismo que permita la entrega de los recursos de la AFP que tienen los migrantes venezolanos que piensan retornar a Venezuela. Eso es muy importante que se aclare.